Cristo. Gloria a Dios, amén. Y porque Él vive, nosotros vivimos, amén. Amén, amén. Así que alábenle, porque solamente los muertos no le alaban. Aleluya. Así que si usted está vivo, alabe a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, hermano. Abra su Biblia en Lucas 18, 35. Amén. Y cuando lo tenga, se pone de pie, por favor. Y en lo que usted lo busca, yo voy a orar. Amén. Amantísimo Rey y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios amado, por tu amor, por tu misericordia, por esta oportunidad, Señor, que nos da, Señor amado, de alabar y glorificar tu nombre, de estar en este lugar, Señor, de estar en el camino, mi Dios. Te doy muchas gracias por cada uno de los que vinieron hoy este día, Padre. Te doy muchas gracias porque sé que vas a hablar, Señor, al corazón y a la necesidad de cada uno, mi Dios amado. Hoy, Señor, que tu palabra, como siempre, haga el efecto que tenga que hacer, Señor, conforme al propósito, Señor, cual es enviada, mi Dios amado. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba, ¿qué dice? Sentado junto al camino, mendigando. Amén. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y ellos le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Aleluya. Dios. Esta historia, hermano, me gusta mucho. Ya me encerraron aquí. Amén. Amén. Con el permiso de usted. De todo no me tardo mucho. Alabe a Dios. Lucas 18:35. 18:35, amén. Habla la historia de este varón, dice la palabra de Dios, que este varón tenía una discapacidad, estaba en una situación o en una condición, amén. Muchas de las veces este varón, dice la palabra de Dios, que lo acercaban a mendigar, a pedir limosna, a pedir una dádiva. Dice que estaba sentado junto al camino. Amén. Ahorita que hablaba la pastora de que muchos se alejan del camino, gracias a Dios que todavía nosotros estamos en el camino. Amén. Este hombre estaba esperando una oportunidad. Amén. Este hombre estaba esperando que pasara Jesús, porque no lo había visto, pero sí lo había escuchado. Porque sabía este hombre que al pasar Jesús se le presentaba una oportunidad de que él fuera sano. Amén. Ahí en Marcos dice que este hombre era de nacimiento ciego. Este hombre tenía una discapacidad, tenía una condición que lo estaba atando a una situación. La situación era de que él estuviera sentado mendigando. La situación era que este hombre estaba dependiendo de otras personas para él poder sobrevivir. Amén. Gracias a Dios que nosotros no dependemos de otras personas. Amén. Nuestra dependencia siempre tiene que ser de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabe a Dios, hermano. Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios que imagínese usted, hermano, este cuadro. Imagínese usted esa escena de que el hombre por 40 y tantos años estaba padeciendo esa situación, dependiendo de otras personas,
dependiendo de la calidad de otras personas, dependiendo de la bondad de otras personas, dependiendo de que otros lo llevaran de la mano a estar mendigando una moneda, están mendigando el pan, están mendigando el sustento. Y muchas de las veces la iglesia padece de esa situación o está en esa condición que depende mucho de otros. Porque llega la enfermedad o llega la situación difícil y al que corremos, lejos de ponernos en el camino, lejos de ponernos a orar, lejos de ponernos a clamar a Dios, le llamamos al vecino, le llamamos al pastor y le llamamos a aquel que según nosotros nos puede ayudar. Y dependemos mucho de las personas. Amén. Pero este hombre, dice la palabra de Dios, que estaba en el camino, pero ¿cómo estaba? Sentado. A lo mejor él no sabía que la oportunidad se le iba a presentar. A lo mejor él no sabía que ese era su día, donde Dios, donde el maestro iba a pasar y iba a hacer un milagro en él. Ahorita hablaba la pastora de que muchos se desviaron, muchos se quedaron, muchos se fueron del camino. Y yo te digo, ¿cuánto tiempo has estado tú en el camino? ¿Cuánto tiempo has estado en una situación? ¿Cuánto tiempo has estado en una condición que te ha estancado, que no te deja mover, que no te deja prosperar, que no te deja avanzar? Porque estás esperando que otro te ayude. Porque estás esperando que otro lo haga por ti, que estás esperando que otro te lleve de la mano, que estás esperando que otro te supla. Pero este hombre reconoció que al pasar, dice en Marcos, que se oía mucha algarabía. La misma historia, pero contada diferente. Dice que se oía mucho escándalo, mucha algarabía, muchas cosas, y él se atrevió a preguntar, ¿qué está pasando? Y le dijeron, es el maestro que está pasando por aquí. Él aprovechó la oportunidad, porque dice la palabra de Dios que él empezó a gritarle, maestro, hijo de David, ten misericordia de mí. Él ya no estaba mendigando, él ya no le estaba pidiendo una moneda, él ya no le estaba pidiendo para el alimento, él solamente estaba pidiendo misericordia, que estaba en una condición deplorable, porque él sabía que estaba en una condición donde estaba atado de por vida, porque él sabía que estaba estancado. Y él solamente pidió misericordia. A lo mejor él ya estaba cansado de tanto tiempo, de que lo llevaran de la mano, de tanto tiempo, con perdón de usted, estar sentado y estar mendigando. Estaba cansado de esa situación. A lo mejor él estaba cansado ya de decir, bueno, ya me tienen hasta harto los que me traen, porque lo estaban usando. Y yo te digo, ¿qué es la condición que te está atando? ¿Cuál es la situación que te tiene estancado? ¿Cuál es la condición que te tiene ahí sentado? Que ves que no puedes avanzar, que ves que otros están creciendo, que otros están avanzando, pero tú estás sentado. ¿Por qué? Porque te llegó la pereza. Porque te llegó el decir, bueno, yo aquí me quedo, pues ya son tantos años con esta enfermedad, pues ya son tantos años con esta situación que estoy viviendo, pues voy a ver a que Dios me haga caso, a que Dios me supla. Y yo pues aquí causando lástima, aquí causando a ver quién me da. No, hermano, nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para vencer la enfermedad, para vencer la situación. Nosotros estamos para estar arriba. Nosotros estamos para ser bendecidos. Nosotros estamos para darle a otros. Dice la palabra de Dios, y prestarás y ya no pedirás prestado. Y este hombre estaba atado a una situación, Pastor Casas. Y porque tenía una condición, porque tenía una discapacidad y no se podía valer por él mismo. Y ese, amén. Ahora ya andan los que tienen esa discapacidad, andan con una varita, o dependen de un perro guía que los lleve, ¿cierto o no? Amén. Pero muchas de las veces vamos a hablar de lo espiritual.
El cristiano está estancado. El cristiano se quedó cómodo ahí, sentado. El cristiano quedó ya sin ninguna ilusión, sin ninguna satisfacción, porque este hombre estaba viviendo al día. Este hombre me imagino que solamente, bueno, pues otro día, bueno, pues otra vez a sentarme, bueno, pues otra vez a mendigar. Y el Hijo de Dios no es para eso. El Hijo de Dios no es para eso. El Hijo de Dios es para, si estamos en una situación, gracias Señor, porque hoy no tengo, pero mañana yo sé que recibiré. Dice tu palabra que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Nosotros sabemos de quiénes somos hijos. Amén. Amén. Pero este hombre se aprovechó de la situación y se aprovechó del momento. Aprovechó la oportunidad. No lo estoy diciendo en mala fe, sino aprovechó la oportunidad que a lo mejor estaba esperando por años, que a lo mejor estaba esperando cuando recién empezó a escuchar que había un hombre que hacía milagros, cuando recién empezó a escuchar que un hombre le podía dar la sanidad que él estaba ocupando. A lo mejor era su ilusión el empezar a ver a la gente, empezar a ver todo lo que estaba alrededor, empezar a ver que tenía una necesidad de ser salvo. Porque miren, a mí me llama la atención de mi esposa, porque ella platica en su testimonio, amén, de que cuando ella pues todavía andaba en la vagancia, todavía le gustaba bueno, ¿ah? Sí. Usted me entiende, el baile, el bailongo y mover el bote y todo, ¿ah? Entonces ella tenía una rutina del trabajo, de la casa al centro y del centro pues a la farmacia donde trabajaba ella. Y dice que ella pues no tomaba en cuenta a los que pasaban a un lado ni a otro, no tomaba en cuenta si el día estaba nublado, si estaba lloviendo, si estaba soleado. No, había una rutina en ella donde no disfrutaba lo que Dios había hecho. Pero cuando Jesucristo vino a su vida, dice que a ella se le quitó la venda de los ojos y empezó a ver los árboles, empezó a escuchar los pajaritos y empezó a tomarle sabor a todo lo que Dios había preparado para ella, y no solamente para ella. Imagínense al ciego, el vivir en una oscuridad terrible, porque hermano, no me va a negar usted que cuando de repente se apagan las luces, de repente se va la luz en la colonia o en la casa, nos ha pasado. A veces entramos en pánico, ¿cierto o no? Mire, no sé hace cuántos años, 7, 8 años, que hubo un apagón. ¿No hay quien se acuerda? En California, en Arizona y todo. Y entró mucha gente en pánico. Y luego empezaron a correr por el agua, empezaron a correr por alimento, empezaron a correr por gasolina, y todo se paralizó. Y entró un cierto temor, entró un cierto pánico, porque estábamos en oscuridad, porque no se movía nada ya, porque ya no mirábamos un futuro. El futuro de nosotros era asolador, porque en las noticias nos estaban diciendo que eso iba a durar mucho, que nos previniéramos. Ahora imagínense, hermano, a veces caminamos en oscuridad, y le estoy hablando al espiritual, porque quizás decimos, no, pues yo ya conozco la palabra de Dios, porque yo ya conozco a Dios, pero no nos ha nacido la luz del evangelio. Y es lo que ha pasado con los discípulos. Caminaban con Jesús, andaban con Jesús, comían con Jesús, pero no les había nacido Jesús en el corazón. Y es la oportunidad que nosotros tenemos que tomar, hermano. Es la oportunidad. A lo mejor tú no tienes una condición física, pero a lo mejor tienes una condición espiritual que no te deja avanzar, que no te deja orar, que no te deja ayunar, que no te deja alimentarte de la palabra de Dios. Una condición espiritual donde dices, bueno, pues yo ya me aburrió el evangelio, y empezamos.
Dice la palabra de Dios que este hombre estaba en el camino y estaba sentado. A lo mejor no estaba esperando esa oportunidad, pero se le presentó la oportunidad. Y muchas de las veces nosotros, hermanos, por nuestra... lo quiero decir, pero no lo voy a decir. Por nuestra comodidad o porque nos desesperamos, o porque decimos, bueno, pues el maestro ya no va a pasar, bueno, pues ya me voy a acostumbrar a vivir así, o nomás voy a la iglesia los domingos, o nomás leo la palabra una vez a la semana, o oro nomás por los alimentos, y se hace un estilo de vida el cristiano, y se va apartando del camino. Y cuando menos piensas, dice, oh, ¿y el camino dónde quedó? Me desvié. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos las cosas del mundo. Nos comportamos como la gente del mundo, o peor. ¿Cierto o no? Y es lo que pasa cuando nos apartamos de la palabra, es lo que pasa cuando nos apartamos del camino, es lo que pasa cuando perdemos la esperanza, es lo que pasa cuando nos acomodamos y estamos cómodos. Porque decimos, bueno, el Señor no va a venir. Mira, a mí me decía una ovejita que tenía por ahí, y yo le decía, hermano, congrégate, si no vas a congregarte con nosotros, congrégate en otra iglesia. No, pastor, dice, de todos modos, Cristo ni va a venir todavía. Oye, le digo, estás viendo las señales y tú dices que no va a venir todavía. No, que faltan muchas profecías por cumplirse, que faltan muchas señales por venir. Y empezó a darme muchos argumentos, porque había estudiado, porque se metió a unos libros ahí medio raros, y empezó a desviarse del camino, empezó a desviarse de la fe, empezó a levantar argumentos y dice, no, pastor, pues, no, Jesucristo no va a venir todavía. Bueno, a lo mejor, le digo, si no crees en las señales, si no crees en lo que Dios nos está mostrando alrededor, por fuera, y el día de mañana, si Dios te llama, ¿a dónde te vas a ir? No, pastor, pues ahora sí, quién sabe. Hasta eso perdió, el de no saber, porque a veces decimos, bueno, pues si me va bien, me voy al cielo, y si me va mal, pues al infierno. Pero a veces decimos, no, ya ni existe el infierno, y el infierno lo vamos a pagar aquí. No te equivoques. No. Por ahí me encontré a una hermana, y le estoy hablando a usted porque usted es cristiano, amén. Amén. Le estoy hablando porque usted es espiritual, amén. Amén. Le estoy hablando a usted porque usted depende de Dios, aleluya. Amén. Depende de que su salvación esté segura. Depende de que usted diga, mi salvación yo la voy a pelear, mi salvación la voy a guardar, mi salvación la voy a atesorar. Porque dice la palabra de Dios que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque puede que en un descuido la perdamos. Me decía una hermana, pastor, ahí me la encontré por ahí, mire lo que me habló el Señor, que me la pasó en visión. Y le digo, ¿qué pasó, hija? A ver. Y empezó a decirme de que el infierno lo íbamos a pagar aquí, que eran las consecuencias de lo que hagamos, y que íbamos a sufrir aquí, y que se iba a acabar. Le digo, mira qué mentiroso el diablo, y tú que te le acomodas. Qué bonito que fuera así solamente, porque uno a lo mejor haría la lucha de pararse como este varón, que se paró, dice la palabra de Dios, y empezó a gritarle, maestro, ten misericordia de mí. Pero imagínate, hermano, si tú te acomodas a un versículo, si tú te acomodas a un libro, si tú te acomodas a un predicador, si tú te acomodas la palabra como tú quieres, te vas a perder. Si la palabra no te corrige, te va a corregir Dios. Y yo le digo, hermana, no se equivoque.
Las consecuencias de sus actos aquí las va a pagar. Pero dice la palabra de Dios que vamos a presentarnos ante el juez y Él nos va a juzgar. Y si la pasamos, pues la pasamos. Y si no, pues nos vamos al infierno. Y la palabra no se equivoca. Y ay, pastor, no me hable así. No, es la palabra, es lo que habla la palabra. Es lo que dice la palabra. Que si te apartas del camino es la consecuencia que tú vas a traer a tu vida. Y no solamente a tu vida. Porque mira, hermano, cuando vas caminando, estás bajo la cobertura de Dios. Estás bajo el manto de Dios. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que le es galardonador. ¿Galardonador de qué? De los que le buscan. Mira, hermano, cuando como padres, como hermanos, como hijos, como cristianos, como que tenemos una familia donde dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando te apartas del camino hay una consecuencia. Cuando te apartas de la palabra hay una consecuencia. Cuando te apartas de la oración hay una consecuencia. Cuando te apartas de buscar la presencia de Dios hay una consecuencia. Había una persona, hermano, donde esta persona empezó en fuego, como todos empezamos. Empezó en un amor tremendo para Dios. Empezó a buscar a Dios, empezó a ayunar, empezó a meterse con Dios. Pero ¿sabe qué pasó? De repente empezó a meterse cosas extrañas a su mente y extrañas a su corazón. Pero créanme que cuando esta persona estaba bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura del ministerio, sus hijos se habían salvado. Un hijo que tenía preso ya iba a salir. Su hija que estaba pactada con la muerte, estaba pactada, la pactaron con tierra de muertos y le hicieron un cochinero y Dios